Live and uninterrupted, the Democratic candidates for New York City Mayor face to face for the final debate before the primary election. This debate is brought to you by CBS 2, WLNY TV 1055, News Radio 880, 1010 Wins, Common Cause New York, the New York Immigration Coalition, and the New York Daily News. Here is your moderator, CBS 2 anchor, Maurice Dubois. And good evening, everyone, and welcome. We are coming to you live tonight from the City University of New York CUNY Graduate Center in Manhattan. Es el final entre los demócratas líderes para la posición de alcalde de la ciudad de New York. Está patrocinado por Campaign Finance Board. Y las preguntas que vamos a hacer ahora, reportera Julia Papa, mi colega Marcia Kramer, y del Daily News representando Julian Jorgensen. Y también queremos invitar a bienvenida a nuestra esencia está presente. Por favor, no interrumpan con el debate. Pueden ver este debate en español en las estaciones de 1055 o por internet. Vamos a darle la bienvenida al señor alcalde Mayor de Blasio y al señor Sal Albanese. Buenas noches, caballeros. Tienen un minuto para responder a las preguntas. Señor Albanese, vamos a empezar con usted. Las preguntas que muchos yorquinos quieren saber: ¿quién es usted? ¿Y qué lo cualifica a usted, basado en lo que usted ha hecho, que lo cualifica usted recientemente como alcalde de New York? Vine aquí como un inmigrante a la edad de 8 años de Italia. Soy la historia neoyorquina. Fui a escuelas públicas, me gradué de CUNY, y tuve una carrera como concejal de cónsul, y después fui al sector privado, 20 años de experiencia en abogacía, en leyes, trabajando con lo que es el trabajador, ayudando a las personas. Y tengo una experiencia básica, también fui un maestro por 19 años. Y este es el mejor trabajo de New York City, el que estoy haciendo campaña para esto. ¿Qué es lo que usted ha hecho recientemente que lo cualifica usted como alcalde? He trabajado como abogado en finanzas. Como un alcalde de New York City, tiene que usted estar diversificado en lo que es budgeting. Y en los últimos 20 años estaba en el sector privado. Creo que es algo muy bueno. Mi oponente ha estado en políticas, y creo que tener esa experiencia lo hace a uno más cualificado para ese trabajo. Señor de Blasio, usted es una historia real. ¿Cuáles son sus tácticas para en lo que es recortar fondos? Los fiscales insisten que usted violó las reglas legales. ¿Cómo esto ha trabajado para usted? Buenas noches a todos. ¿Quién hizo este debate posible? Va a todos, y en Caribe, que está siendo amenazada por el clima, y va a ser un momento muy doloroso para ellos, y estaremos con ellos cuando esto al final termine. Para explicarle, estoy muy orgulloso de lo que he podido realizar como en esta administración, y está mantenido esto, y he estado ayudando lo que es pre-K, a viviendas asequibles para todos. Creo que es algo que vale la pena estar peleando por esto. Todo lo que hemos hecho, y estoy muy convencido, los estándares, ustedes pueden ver por ustedes los resultados, que miles y miles de personas cuyas vidas hemos mejorado, podido lograr que las vidas de estas personas se hayan mejorado.
Me refiero a que usted violó el intento, el espíritu de la ley. Estoy muy satisfecho de cómo yo manejé. Todo fue visto muy bien. Las cualificaciones que hemos hecho, las hemos hecho en la forma correcta. Hemos hecho cosas de la forma correcta y continuamos haciendo las cosas correctamente. Y estoy satisfecho con todos los que trabajan conmigo. Y si ustedes ven lo que ellos han producido para la ciudad de New York, hablando de finanzas, fondos están a tiempo, fondos preservados, la ayuda de pre-K. Y estoy muy orgulloso de gente que trabaja conmigo. La integridad del gobierno, les importa la integridad. Necesitamos tener un alcalde que esté bien, muy alto. Y cuando los taxes oyen que hay cosas que no están bien en política, y si se rompen las leyes y la ética de leyes está inapropiado, y personas creen que no tiene usted que ser un donante muy grande, y desafortunadamente este es el caso. Gracias, señor Albanese. Señor National Kramer, buenas noches, señor alcalde. El alcalde debe ser requerido notificar una agencia en caso de conflictos de interés. Cuando un donante llama al alcalde o a alguna administración pidiendo favores, ¿cree usted que el público tiene derecho a saber esto? Las reglas que tenemos en la ciudad de New York son las más estrictas en toda la nación. Y la ciudad de New York ha sido muy estricta en estas reglas. Tenemos las campañas más fuertes en toda la. Estamos hablando de lo que afecta a los donantes. Las leyes en la ciudad, como para contestar su pregunta, ahora mismo las leyes son muy claras para hablar de lo que está pasando, acerca de los donantes que están haciendo, aclarando, y voy más allá de esas leyes para poder aclarar esos puntos. Cuando usted pregunta esta pregunta, estamos ahora haciendo un contrato legal para que las zonas que el gobierno está actuando de forma adecuada. No éramos así anteriormente, décadas y décadas. Es ahora que estamos corrigiendo esto y procediendo adecuadamente. ¿No cree usted que el público tiene el derecho de saber cuáles son los favores que sus donantes piden de usted? El público tiene derecho a saber muchas cosas, por eso hay leyes y reglas que se proveen para asegurarse de que las cosas se están haciendo bien. No en la ciudad de New York, no en New York, no en Albany, no en el país, pero si usted ve lo que está pasando en el gobierno de la ciudad, puede ver que está enforzada la ley. Estamos en un sitio muy bien. Hay suficiente transparencia y tenemos que reformar nuestro sistema político porque es básicamente es corrupción legalizada. Aún lo que dice él es tratar de eliminar. La pregunta es, los donantes, el público tiene derecho cuando un donante pide un favor. Y claro que sí, definitivamente debe ser transparente. No sé por qué no tenemos eso, pero yo definitivamente voy a pelear como un alcalde, reformar el sistema político, hacer este sistema político un modelo, y es parte de democracia, la transparencia, los temas de transparencia. Julia Papa, una pregunta. Señor Albanese, usted vive en Staten Island. Usted ha visto lo que ha pasado terrible en Texas, y Irma está ya casi llegando a azotar. ¿Qué métodos tomaría usted para proteger la ciudad de New York de una tormenta que venga? Es una buena pregunta. No creo que estamos haciendo mucho en esta área. Lo que pasó con Sandy, todavía no tenemos todavía protección en pie para tener a la ciudad de New York
la ciudad de New York City puede lidiar con estos tipos de situaciones. 20 millones, el alcalde puso 20 millones para proteger nuestras áreas de donde estaban estas aguas. Esto ya aparentemente ha sido olvidado. Cuando yo sea alcalde, voy a restaurar y enfocarme. Hemos estado viendo lo que está pasando en Houston y va a pasar eventualmente en New York. Necesitamos dinero federal para proteger nuestras orillas del río. Tenemos una propuesta muy grande, muy terrible, grandiosa y se desboronó. Señor alcalde, usted ha prometido proteger la ciudad de New York. Gracias, señor Julian. Estamos en un momento, estamos disponibles a gastar 20 millones para proteger a todos los neoyorquinos contra todo lo que está pasando con el clima. Mira lo que está pasando en Rockaways. Un boardwalk de 1,5 millas que está abierta. También está protegido si el tiempo azota. Hemos puesto protecciones con nuestros colegas federales y gracias a Dios que la ciudad de New York está mejor protegida que como estaba hace 5 años, pero tenemos mucho más que hacer. Esto es algo que vamos a tener que trabajar años y años para gastar 20 millones para poder proteger la ciudad. Y los factores es que tenemos que contar con los cambios de climas y no vamos a abandonar y la ciudad ha tomado la rienda para poder asegurar y buscar la solución para poder tomar acción en este campo. Julian Johnson. Señor Albanese, la ciudad de New York tiene gente que está viviendo en shelters, en albergues. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué va a hacer usted para remediar esto? Básicamente, abandonar lo que la propuesta del alcalde es. La propuesta de él es construir edificios de lujo y entonces estas propiedades están subiendo en valor y la gente está siendo obligados para irse a refugios, albergues. Gente que trabajan, que están ahora viviendo en los refugios en la ciudad de New York. Yo quiero pelear para lo que es alquileres asequibles, para trabajar con los inversionistas en la ciudad de New York, adquirir fondos. Tenemos 1,000 parcelas en la ciudad de New York. Quiero construir oficinas asequibles ahí porque el plan de él ha causado mucha devastación en la ciudad de New York, desde Jerome Avenue, desde el barrio hasta Crown Heights, to Sunnyside. La gente se está revoltando porque es el producto de su propuesta. Y quiero priorizar 30% de las familias que están en los refugios trabajan y quiero también ayudarlos a pagar sus alquileres. Acerca de lo que estas personas que están desplazadas, como 60,000 personas en los 5 años que ha subido, ¿usted acepta entonces que la gente desplazada es algo normal en la ciudad de New York? No, es una batalla para poder reducir lo que son el número de personas desplazadas. Pero le voy a decir lo que es la verdad, lo que es vivienda asequible es, por la primera vez hemos requerido para inversionistas que ayuden. Estamos diciendo, vamos a tener viviendas asequibles creadas y van a ser pagadas por los inversionistas. 25% en casos otros, 30% es parte de la ley ahora. Eso no existía antes. Eso es parte ahora de lo que vamos a hacer como un cambio. La gente desplazada es un problema grandísimo. Estamos tratando de llegar a 500,000 personas en la ciudad de New York que están desplazados, desalojados, y vamos a hacer todo lo que sea posible en la ciudad de New York City para sacar a estas personas que están viviendo en los refugios. Hemos sacado 60,000 personas de estos refugios para vivir en unos mejores apartamentos de viviendas asequibles, incluyendo tratar de lidiar también con el problema de salud mental, porque ciertas personas terminan siendo desplazadas.
Eso es una batalla muy grande, pero una batalla que podemos ganar. Lo que podemos hacer ahora para las personas que están en las calles es llegar a ellos con un proyecto intensivo, ganar su confianza y hacerlos que ellos vengan a recibir ayuda. Por la primera vez en los últimos años y medio, unas 600 personas que estaban desalojadas en las calles han venido, aceptado vivir en refugios, han aceptado ayuda de salud mental y otros servicios. Esto es algo que pensamos que fundamentalmente ha cambiado y es el futuro de nuestra ciudad y es una promesa. No sé qué ciudad. Las personas en las calles desalojadas es un problema en los trenes. El problema de salud mental no está ayudando a las personas que en realidad lo necesitan. Hay mucha gente que están viendo en las calles que necesitan ayuda. El problema no está manejado bien. Está planeando hacer 900 refugios. Son sitios peligrosos, muy mal manejados. Desde el punto de vista, lo que él habla de crear edificios no es una buena idea. Hay hoteles que están utilizando para refugios. Hay otros edificios que se están utilizando para viviendas, para refugios, que son en estado decente. Y eso también va a cambiar la actitud en la comunidad y mejorar los vecindarios. Usted ve que gentrificación es necesario, es bastante terrible. Mucha gente odian la palabra y lo que significa. Lo que tenemos que hacer es usar el poder del gobierno para poder retar estos temas, situaciones. Gentrificación ha crecido y nada se hizo por el gobierno. Y lo que es viviendas asequibles ahora, 500,000 de neoyorquinos, vamos a tratar de subsidiar estas viviendas y hacer más viviendas asequibles. 1/3 de su presupuesto de salario va a utilizarse para pagar viviendas asequibles. Estamos requiriendo a inversionistas que crean más viviendas asequibles. Hemos congelado alquileres por 2 años también, porque las reglas de viviendas también deben de ser cambiadas. No puede ser pasivo en esto, tiene que estar muy activo, porque la gente está con temor de perder sus hogares y tenemos que proteger nuestra gente. Nuestro plan ha sido un desastre. El plan ha sido un desastre que ha envuelto toda la ciudad. No solamente Albany está haciendo esta iniciativa, el barrio, Grand House, Sunnyside, ellos saben que las viviendas están siendo creadas, que va a ser un beneficio para los inversionistas, pero nuestras ganancias deben ser utilizadas y hacer un blanco para preservar ciertos códigos postales. Hay gente que están ganando 30, 40 mil dólares. No pueden vivir en esta ciudad. Eso es lo que está creando un desalojo de gente desplazadas. El concejal por años, que tiene mucho conocimiento en este campo, tiró la bola. Tengo que contestar esta pregunta, que es lo que se llama viviendas asequibles requiere inversionistas. Es una ley y estamos retando a los caseros. Los caseros me mandaron cuando hice yo congelé rentas. Y para 2 millones de personas que esto fue posible, lo que es viviendas asequibles. Y estamos tratando de llegar a millones de personas, de neoyorquinos. El alcalde, el público merece saber en dónde está usted lo que se refiere a la estatua de Cristóbal Colón. Todas estas cosas que han pasado es tener una comisión para poder llegar a un acuerdo
con esa comisión se va a, vamos a decir quién es esta comisión, vamos a hablar de punto a punto. El público necesita saber o merece saber cuál es su posición en lo que se refiere a la estatua de Cristóbal Colón. Pero estas personas que nacieron aquí o crecieron aquí como inmigrantes, descendientes de italianos, han sido los italianos americanos se sienten muy fuerte acerca de esto, y tratar de poner esta situación, todos estos temas juntos y poder tratar de llegar a un acuerdo. Y también tenemos que ver todo eso, lo que tiene que se refiere a lo que es histórico, y seguir adelante y poner el pasado detrás. Los desfiles de Cristóbal Colón, de los indígenas. ¿Usted está planeando de cambiar entonces el día feriado de Cristóbal Colón o de los indígenas? Yo intento marchar en el desfile. No tengo ningún interés de cambiar ningún nombre. Esta comisión es acerca de estatuas, monumentos, es lo que este comisionado está mirando, y todos esos tipos de temas que están llegando a nosotros, y queremos ver sus puntos de vista y tratar de trabajar con diferentes puntos y seguir adelante como una ciudad unida. Y necesitamos unidad en nuestro país. Hay mucho dolor que está siendo causado por Donald Trump. Necesitamos seguir adelante. Ha habido muchos temas, hay mucha gente que son buenas y malas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con Malcolm X? ¿Usted va a cambiar? ¿Va a quitar el tratado de Malcolm X también? Va a ser un proceso. Cualquier cosa que neoyorquinos quieran traer como tema, estamos siendo objetivos y seguir un proceso en esos diferentes temas y tratar de seguir adelante como ciudad. Porque esto no nos da nuestra opinión. Porque no quiero. La estatua de la Confederación representan racismo, pero cuando hablamos de Cristóbal Colón, él cambia el tema. No necesito que me diga que la estatua de Cristóbal Colón debe estarse. Es más, dando más excusas. Lo que tenemos que hacer es, soy italiano, un inmigrante italiano. Los italianos inmigrantes que hicieron esta estatua en aquel tiempo. Ellos no sabían acerca de Cristóbal Colón, no sabían su pasado, de qué se refería él. Pero mi colega que estaba corriendo, Eisenbach, lo que él dice es, ¿por qué no tenemos una conversación? Vamos a hablar del tema, a ver lo que es la legacía de lo que representa Cristóbal Colón, y que sí, que él estuvo envuelto en lo que es el tráfico de esclavos, etcétera. Pero esto va a causar más problemas, y entre más y más hablamos de esto, más crea racismo. Tener un proceso abierto es una buena idea. Usted está siendo muy... Melissa Mark en Beverito quiere quitar la estatua y usted no tiene la valentía de decir que no. Y queremos seguir hacia adelante y dejar esto a un lado para seguir y poder llegar y seguir al futuro. El señor de Blasio, usted ha apoyado el Stop and Frisk, o sea, lo que es parar a las personas y revisarles sus cosas personales. Stop and Frisk, lo que es parar a una persona, es legal. Soy un abogado, es una técnica muy valuable. Es más, se ha reducido lo que es parar a personas y revisarles sus cosas, pero es algo que es muy valioso si se ve que algo está sospechoso y que los oficiales pueden utilizarlo quizás para poder parar a esta persona. Normalmente los policías cuestionan personas, pero no solamente están revisando a las personas. Pero es una técnica que los policías necesitan. Pero creo que quizás fue
más usado de lo que debía ser, pero si trabaja, si se hace legalmente, bajo la Constitución. Creo que es una demonización en el cuerpo de policías. Y esto se puede comprobar con lo que el alcalde juega política. James Comey, el que estaba encargado del FBI, que policías tienen temor de seguir adelante porque tienen miedo de que van a aparecer en la portada del Daily News. Si algo está pasando, hay ciertos policías no quieren proceder porque no quieren terminar en la primera página del periódico. Muchas cosas que usted y yo no han sido cierto. Nuestros oficiales, nuestros policías están haciendo un trabajo estupendo. Han logrado en esta ciudad, controlar el crimen, bajado lo que es personas que han sido baleadas, el crimen, y han puesto mucho esfuerzo el cuerpo de la policía trabajar para poder lidiar este sistema. En 4 años el crimen ha bajado porque hemos tratado de recaudar más policías. Quiero hablar con usted, señor alcalde. Hace 3 años usted habló de tener conversación con su hijo Dante, conversación que otros padres tienen con niños que son de color. ¿Cómo lidiar con la policía? Después de que estas reformas se han estado en pie y que usted inició, ¿su conversación ha cambiado con ellos? Es una buena pregunta, Julian. Creo que estamos haciendo mucho progreso en la ciudad de New York. Quejas contra nuestros oficiales ha bajado mucho en lo que es los últimos 15 años. Antes, muchas personas sufrían mucho dolor. Ha bajado el 93%. La policía y la comunidad están trabajando más juntos y conocerse mejor en una causa en común. Va a tomar más tiempo, tengo mucho más trabajo que hacer. Y le voy a decir con cosas como proveer cámaras que ellos van a llevar, que más neoyorquinos van a sentir que va a haber un acuerdo mutuo entre la policía y la comunidad y a poder proceder en una forma que nunca había sucedido antes. Me gustaría ver que esta conversación cambie entre muchos padres, y he hablado con muchos padres acerca de cuál es la necesidad donde no se sientan más, ya los días donde ellos no van a sentirse con temor y que sientan que todos han sido tratados, todos somos sido tratados justamente. Él es adulto, mi hijo es adulto ahora, él hace sus propias decisiones. Pero lo que yo diría es siempre respete las instrucciones de los policías, escúcheles a ellos, hagan lo que ellos le piden. Eso que siempre voy a decir, creo que esa es la forma de proceder mejor. La reducción de parar a las personas sin aviso previo ha reducido. Lo que se refiere al crimen es en el Bronx, el crimen ha subido. En lo que es el norte del Bronx ha subido el crimen en los trenes, asaltos sexuales en las estaciones de tren, en los trenes. Esto tiene que ser analizado dependiendo de qué parte de la ciudad usted vive. Eso es algo que tenemos que lidiar con esto. Quiero ver más oficiales en los carros de los trenes, porque hay mucho preocupación de lo que está pasando. El crimen está bajando desde que estaba el alcalde Dickinson, no desde que está Bill. Y ha continuado bajando el crimen. Y tiene que ver con lo que el trabajo que ha hecho la policía. El parar a las personas previamente ha bajado. La policía ha realizado una cantidad increíble de cómo ha bajado el crimen. Todavía tenemos problemas que resolver, pero el crimen en realidad está bajando porque los hombres y mujeres de la policía están trabajando juntos. Este es un hombre que las policías en la ciudad están frustrados por las acciones de él. Él les ha volado la espalda 3 veces, pero estaban frustrados porque se sienten que este alcalde no apoya sus esfuerzos.
Y yo sé que ellos hacen un trabajo excelentísimo, porque ellos lo quieren hacer no porque por Bill. Ellos no han respetado a los oficiales de la ciudad. Y nunca he visto oficiales en funerales donde le dan la espalda a un alcalde 3 veces. Tenemos 2,000 oficiales patrullando. Tenemos nuevos chalecos, nuevo equipo para ellos. Nuestros oficiales saben que estamos tratando de mantenerlos seguros. Jimmy O'Neill, mi segundo comisionado, personas que están trabajando y se preocupan mucho por el cuerpo de policías. Lo que es Kids Packs, ¿verdad? Que han dado a ciertas escuelas donde niños han sido afectados. ¿Qué haría usted para poder mejorar esto? El número trágico en el sistema escolar, 63% de hijos graduándose de la escuela no van a graduarse. Lo que Bill ha demostrado ha subido un poco, pero claro, dejando que las escuelas que no han mejorado en el sistema escolar, como un maestro anterior, yo reduciría la cantidad de estudiantes por clase. Así es como usted puede llegar a proveer mejor educación y enfocarse en lo que es los exámenes. Y muchachos vienen a esos edificios, no vienen apasionados por el estudio. Quiero que los jóvenes quieran estudiar, se realicen, aprendan. Él ha gastado 65 millones en la escuela sin ningún resultado. La mitad de las escuelas, las 3 clases están repletas. Este punto, los factores de él están equivocados. Tenemos la cantidad más alta de graduados por 4 años. Hemos hecho cosas extraordinarias para poder ayudar a nuestros estudiantes. Pre-K está ya casi en pie. Y para los niños de tercer grado también van a tener estos servicios que nunca se había hecho antes. Esto es un progreso. Y no podemos desvirtuar a nuestros educadores o a los padres. Necesitamos más dinero para poder incrementar, para poder expandir nuestros edificios escolares, más centros de pre-K en vecindarios donde están las escuelas demasiado repletas. En ciertos vecindarios donde tenemos que tratar de trabajar más para poder ponernos al día y tratar de hacer nuestras escuelas mejores para nuestros estudiantes. Okay. Yo fui un maestro anteriormente. Tengo la experiencia. Señor Albanese, 1/3 de los adultos no habla inglés o no tiene un certificado escolar, como usted mencionó. ¿Qué haría usted para ayudar a esos neoyorquinos para que puedan aprender inglés y poder participar completamente con la ciudad? Basado en mi experiencia, cuando vine aquí no hablaba inglés. Básicamente, cuando yo fui a la escuela, entré a la escuela, ellos empezaron a trabajar conmigo, primero como bilingüe, y después pude entrar a las clases de inglés. Y yo quiero asegurarme que esos niños inmigrantes, o me refiero a adultos, antes teníamos en nuestras escuelas programas en las noches para inmigrantes para que vinieran a aprender inglés. No estamos haciendo suficiente en ese campo. Quiero expandir esto porque yo entiendo muy bien lo que es la experiencia como migrante. Y creo que todas las escuelas en la ciudad, especialmente las comunidades inmigrantes, deberían tener educación para adultos, para ayudar a estas personas y ayudarlos a que aprendan el idioma de inglés.
Señor alcalde, la misma pregunta para usted. Usted ha trabajado muy duro en esto. ¿Qué ha hecho usted durante su tiempo en su oficina? Creo que hemos realizado mucho. Hemos ayudado a niños que han vivido migrantes en esta ciudad. Es una parte muy grande de esta ecuación. Y pueden aprender más de un idioma. Como ciudad perdimos el barco. No nos enfocamos en lo que era la enseñanza temprana con los niños para que aprendieran el idioma. Pero estamos hablando para adultos. Estamos tratando de traer de nuevo a los adultos a nuestras escuelas. Tenemos 200 escuelas en las comunidades. Estamos tratando de traer toda la familia completa para poderles dar como inglés como segunda lengua y tratar de involucrarlos para que participen en nuestro sistema de educación que estamos proveyendo. Señor alcalde, me pregunto si usted fumó marihuana. No. En el pasado, una vez cuando estaba en la universidad de NYU, ahora no fumo marihuana. Hay días que quisiera que sí lo estuviera haciendo. Como ahora, está bromeando. Como usted ha decriminalizado la posesión de marihuana, entonces ahora personas pueden comprar esto en las calles. Las leyes que tenemos ahora son las leyes correctas. Tenemos más información disponible para que otros estados también vean y nos puedan decir ellos. Continuamos tratando de bajar el crimen. Es una de las ciudades más seguras en América. Posesiones estamos hablando de marihuana. Si tienen una posesión muy poquita, no es un gran crimen. Hemos decidido no arrestar a una persona cuando tienen un nivel muy bajo de marihuana. Ahora, si están vendiéndolo, eso cambia. Pero vamos a tener una oportunidad de cambiar y revisar estas leyes. 60,000 muchachos de color han sido arrestados por estar fumando marihuana. Yo tengo una opinión muy firme que tenemos que legalizar marihuana, como otros estados lo están haciendo. Entonces se va a poder comprar en las calles de la ciudad. Entonces se podrá comprar en la ciudad de New York y no ser procesado legalmente. Habrán lugares donde usted podrá comprar la marihuana para una forma de recreación, para asegurar nuestras escuelas, para asegurar nuestra ciudad. Yo lo que quiero es usar la opinión de nuestros neoyorquinos y qué piensan ellos si se debe legalizar la marihuana como recreación. Mi opinión es que sí deberíamos de hacerlo, pero voy a escuchar a los votantes. ¿Usted fuma o fumaba? No quiero que usted piense que esto es antiguo, pero nunca he fumado marihuana. No creo que es una cosa muy buena de hacer, tampoco lo es el alcohol, pero al final las leyes que tenemos hacen las cosas peor, pero nunca he fumado marihuana. Y fui a la escuela, al colegio, cuando todo el mundo estaba fumando, pero no podía tragarme el humo. Para el señor alcalde. La única cosa que paró al carro que se llevó a la gente en las calles. Con terroristas que tenemos alrededor amenazando, deberíamos tener patrullando nuestras calles en ciertas zonas. Nuestra ciudad tiene una de las tácticas, esfuerzos contra terrorismo más fuertes y responde muy rápido a los comandos. Tenemos oficiales tiempo completo trabajando en esto.
Hemos aprendido de cada instante, cada situación que ha pasado. Hemos aprendido lo que está pasando en el extranjero y basado en esto tomamos decisiones. Por ejemplo, en los desfiles, si usted si usted ha notado, las calles están más cerradas, no están abiertas, y lo vimos porque vieron unas situaciones trágicas. Estamos constantemente asesorando cómo podemos mantener la seguridad, pero quiero asegurarle a mis neoyorquinos que tenemos el cuerpo de inteligencia más fuerte en todo el país y muy devotos a la seguridad de esta ciudad. Tenemos ya medios en pie en Times Square, pero es algo que vamos a hacer constantemente. Vamos a estar constantemente mejorando para proteger en varias áreas de la ciudad. Yo haría este trabajo contra terrorismo contando con la fuerza de la policía. Y tenemos nuestra policía es muy fuerte comparando con el resto del mundo. Decía, estas personas. Mr. Mayor, there's an explosion of construction all over the city. Everybody notices it every day. It jams our streets. Estamos viendo construcción a lo largo de nuestra ciudad. Tenemos personas que no están siendo monitoreadas. Estamos dando más multas a muchos de esos contratistas. Sí, tenemos mucha construcción a lo largo de la ciudad. Es mejorando nuestra economía en el futuro, creando nuevos trabajos, y hemos creado muchos trabajos en los últimos 4 años. Pero tenemos metas y retos que realizar. Y claro que sí, agresivamente vamos a enforzar donde compañías de construcción toman más espacio o utilizan más espacio de parqueo, y la policía va a enforzar más esta área. Hemos añadido también a la congestión que construcción causa. Tenemos más agentes enforzando estas áreas para evitar congestión. Entendemos que ciertas construcciones van a hacer algo bueno por nuestra ciudad, pero tenemos que asegurarnos que esto mejore. Tenemos la peor congestión en la ciudad de New York en los últimos años. Pero yo diría que necesitamos coordinadores en lo que es transportación o alrededor de estos áreas de construcción para monitorear, para controlar lo que está pasando. Y usted tiene razón. La gente está preocupada. Hemos tenido ya 84 personas trabajando en construcción que han fallecido. Y todo esto que está pasando es muy concernante. Yo pondría más recursos para coordinar estos proyectos donde las compañías de construcción y los inversionistas no decidan que ellos pueden tener el poder para cerrar calles. Pero no creo que estemos haciendo suficiente como para coordinar estos tipos de proyectos. Gracias, Julian. Para ustedes dos, al señor alcalde primero. Su administración ahora está dando multas en vez de arrestos en casos donde hay personas que están orinando, habiendo sofacones. Parece que esto ha sido ha servido. No estoy seguro acerca de lo que está pasando, pero estoy seguro que la policía cree que esta es la forma correcta de proceder.
El crimen ha bajado continuamente. Es una de las ciudades más seguras en América que se refiere al crimen y la calidad de vida. Trabajando con vecindarios, con los residentes de los vecindarios, cómo poder lidiar con estos problemas y cómo la policía puede también lidiar con esto. Tenemos muchos casos donde hay arrestos y quizás el arresto no era la mejor opción. Y el comisario Neal pensó que tenemos que reconocer que arrestos no son siempre la mejor forma de proceder, pero quizás puede utilizar los policías en recursos mejores. Como dije, el crimen ha bajado, como dije ayer. Agosto fue uno de los meses más seguros. Vamos a continuar a tener más policías para poder lidiar con estas situaciones. La conciencia de calidad de vida tiene que mejorar. No podemos tener gente orinando en las calles. Los oficiales todavía tienen la opción de poder arrestar, pero la forma de hacerlo es hacerlo dando una multa. Eso es una buena forma de hacerlo. Las policías de la comunidad es un buen modelo y lo apoyo, porque eso significa que la comunidad va a trabajar con los policías para poder mejorar la calidad de vida en la ciudad de New York. Pero usted no puede dejar que la calidad de vida arruine los vecindarios. La gente no quiere preocupados por las bullas, personas intoxicadas. Todo eso tiene que ser controlado. Si las personas que continúan cometiendo crímenes y continuar haciendo multas, entonces usted va a tener que proceder más seriamente. Las personas quieren dormir en paz, quieren dormir en silencio. La gente no debe estarse orinándose en las aceras o las entradas de sus edificios. Yo trabajé con el precinto o el cuartel de mi vecindario, donde pudimos lidiar con lo que era alcoholismo en nuestras calles, y nuestros residentes apreciaron eso. Y los neoyorquinos quieren también poder disfrutar. Los taxes para millonarios, que la propuesta del alcalde, pero la congestión, los precios están subiendo más. Los puentes están cobrando una fracción muy alta de lo que están cobrando el MTA. Lo que se refiere a la congestión, los precios de congestión, el tráfico está fuera de control. El Verrazano, Trostneck y el Whitestone, bajarlo 30%. Entonces, ¿por qué no subir el precio? ¿Por qué no subirlo en todos los puentes? ¿Por qué no subirlo en los puentes? Yo creo que bajar los peajes, apretar los puentes en el centro de Manhattan, bajarlo o dar descuentos para personas que viven en Bayside, en partes de la ciudad. ¿Cómo se siente usted para apoyar $2.75, que es lo que cuesta andar en el tren? Nunca he apoyado congestión de tráfico. No he visto un plan de Albany que podamos asesorar, pero estos se van a pasar en Albany. Mucha gente ha pagado impuestos para mejorar esta ciudad, para poder ayudar a personas que son personas de bajo ingreso poder viajar. Los senadores le han dicho que no va a pasar la propuesta que tiene para el impuesto de millonarios. ¿Qué va a hacer usted para mejorar los trenes? Necesitamos eso ahora mismo. En enero de 2019, que ya es punto. Pero mientras tanto ahora, si las que están en Albany quieren arreglar esta situación, el subir el impuesto para los millonarios es la mejor propuesta. Ellos van a cambiar parece cuando vean los factores. La única opción valuable ahora es subir el impuesto para los millonarios. Eso es un plan
justo. Él sabe que no va a pasar esa propuesta. Es una forma de como él cubrirse sus formas de proceder. Es un plan político que él tiene. Que tenemos 6 días antes de votar por las primarias. Señor Bienis, vamos a empezar con usted. Hablen ustedes ahora, ustedes dos. Usted me prometió en el último debate que usted iba a producir una lista de donantes, que usted no hizo nada acerca de eso con las contribuciones. Y usted la semana pasada dio al final del fin de semana que fue un insulto a los neoyorquinos. Usted no demostró cero en que se refiere a estas personas que no hicieron nada. Usted atacó a la prensa y usted básicamente fue y desplazó y le echó toda la responsabilidad a otras personas, porque usted me mintió a mí cuando dijo usted que iba a producir esta lista. Porque usted mintió. Eso no es cierto. Y yo dije que quería presentar a los neoyorquinos la verdad, que es, hay muchas personas que hacen donaciones para campañas. Di varios ejemplos de personas donde personas pidieron lo que querían y no lo recibieron, no importa con lo poderoso que eran ellos. Lo que hacemos esta administración es hacer decisiones basadas en lo que es el alcalde, pero al final esa es su interpretación. El punto es hablar más de que muchas personas que están en lo que es servicios públicos, políticos, muchos pidan ayudas para políticos y lo sé muy claro. Usted puede dar dinero, pero no le podemos garantizar nada. Yo leí un artículo en los últimos días que estaba hablando de cómo lidiar con Donald Trump. Yo estoy muy claro muchas veces. No debe usted buscar llegar a un acuerdo con Donald Trump. Yo he dicho, Donald Trump solamente entiende yo he hablado con él acerca de DACA. Yo he dicho que voy a trabajar en esto. Usted dijo que usted iba a tener una forma diferente de cómo manejar o trabajar con Donald Trump. Es en realidad no es en realidad cierto. No es un factor actual. Las pólizas son horribles y le voy a llevar los temas a él como usted lo está mencionando. Tengo que trabajar con el Departamento de Transportación personalmente, como usted lo hizo y protestó enfrente de ese edificio. Usted es el alcalde. Usted dice que el alcalde de New York debe protestar enfrente del edificio del presidente. Pero Donald Trump, aún así, cuando Donald Trump está haciendo cosas que están doliendo a la ciudad, al estado de New York, la ciudad de New York, pero usted tiene que realizar también que usted tiene que trabajar con diferentes agencias. Usted fue a Washington y se reunió con el secretario de Transportación. Y yo planeo hacer lo mismo. Agresivamente voy a oponer a Donald Trump con todas las pólizas que él está creando. That's it. We only have just a few seconds here. This is a lightning round. Quick question, quick answer. I'm going to start with you, Mr. Mayor. Your Red Sox. Los Red Sox acusaron a usar técnica para estas acciones dice que si estas acciones de robar técnicas de los Red Sox es ilegal. Tratar de lidiar lo que es el tráfico con la congestión de tráfico en Times Square no cambiarían el proceso.
¿Por qué votaría por Andrew como Nixon? No voy a hacer no voy a contestar hipotéticamente. Estamos en el 2017 y la señora Silver debería de ir a la cárcel. Eso tiene que ver con eso. La corte va a decidir y esto muy excepcionado. ¿Cree el señor Benítez que él debería ir a la cárcel? Gracias, señores, por sus comentarios. Señor Benítez, tiene un minuto. Yo vine aquí de Italia a los 8 años. Fuimos criados por mi mamá con un salario moderado. Me gradué de CUNY College. Fui un educador por 11 años y fui un concejal por 11 años. Fui a la escuela de leyes a la noche. Trabajé en finanzas y leyes. Mayor parte con las leyes con los trabajadores y ahora corriendo para alcalde de New York. Quiero hacer esta ciudad más más vivida, tratar de proteger los negocios pequeños y mantener el carácter de la ciudad. Y quiero pedirle a ustedes todos que me den su voto. Muchas gracias. Esta es su ciudad. Este es el mensaje de todos los neoyorquinos. Yo trabajo para ustedes. Hemos parado lo que es el Stop and Frisk, pero tenemos más que hacer para tener la comunidad juntos. En los últimos 2 años hemos trabajado en esto. Tenemos pre-K para nuestros niños. Estamos trabajando para el pre-K de niños de 3 años. Estamos creando viviendas asequibles para todos. Tenemos mucho más que hacer. Tenemos que hacer más, crear 100,000 trabajos para nuestros neoyorquinos. Tenemos que seguir tratando de pelear con Donald Trump. Voy a continuar haciendo. Necesito su apoyo para continuar haciendo este proyecto. En septiembre 12, denme su voto para continuar teniendo una ciudad bien segura. Gracias a todos, a ustedes. Gracias a nuestro panel, Julia, Marsha Kramer y Julian Papa, Marsha Kramer y Julian Cordian. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí viendo nuestra estación. En el próximo martes 12 serán las elecciones.